Vamos a iniciar este programa leyendo una palabra de Dios muy importante. Consideramos que es el papel que juega la iglesia en este instante en nuestro planeta. Está en Isaías capítulo 61, 1 al 3. El espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Palabras que nos alientan, palabras que tenemos que en este tiempo poner en práctica. Es una palabra pronunciada por Dios, que sale de la boca de Dios, y Jesús cumplió también ese ministerio cuando estuvo en la tierra. El Hijo de Dios, Dios mismo, cumplió ese ministerio cuando estuvo en la tierra. De igual manera, la iglesia en este tiempo debe cumplir ese ministerio de predicar las buenas nuevas a los abatidos, a la gente que no conoce a Dios y que está abatido por los demonios, por los principados, por los potestades, por los gobernadores de este tiempo, que está prácticamente abatido, quebrantado. Gente que está herida en sus corazones, con corazones enfermos, deben ser sanados con el Espíritu de Dios y ser liberados. Gente que está en las cárceles espirituales. Y debemos también proclamar a todo el mundo entero la voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, que nos narra las últimas determinaciones que Dios va a hacer en los últimos años, especialmente en la última semana de la semana 70 que habló el profeta Daniel. Así que es muy importante en esta noche recordar esas palabras, poner en práctica estas palabras, y la finalidad suprema de poner en práctica estas palabras es ordenar a los afligidos de Sión, o sea, a su pueblo, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Nuestra heredad es el manto de alegría, el gozo que debemos tener pese a situaciones que a veces tenemos que atravesar. La prédica en esta noche sería: estamos en guerra permanentemente. Hoy por hoy conocemos en forma ya bastante clara a nivel mundial, el humanismo se está poniendo cada vez más osado, más agresivo. Obviamente en el humanismo se mueven los poderes satánicos. Satanás es el que se mueve en la carne del ser humano que no conoce a Dios especialmente. En este día, por ejemplo, estuve viendo a grandes rasgos el periódico y me dio, digamos, una noticia bastante, digamos, fuerte. Por ejemplo, que en Estados Unidos casi el 60% de la gente acepta de que haya matrimonios de gays, o sea, homosexuales. Como el ser humano se pone cada vez más agresivo, el humanismo se pone más agresivo contra los principios de Dios. Y ya en muchos países del mundo han legalizado los matrimonios de los gays, de los homosexuales, que es una prueba eminente del retorno de Cristo, como nosotros conocemos, porque nos dice, como en los días de Noé, el hombre estará casándose, comiendo y bebiendo, dándose en casamiento. De igual manera, en este tiempo se está dando mucha importancia a la parte sexual desviada del ser humano.
permanentemente estamos en guerra. Nuestra guerra es, en primer lugar, habíamos enfocado de que siempre nuestra guerra es contra nosotros mismos, o sea, contra nuestro yo, contra nuestra carne, porque nuestra naturaleza carnal no puede agradar a Dios, no puede estar de acuerdo a los principios de Dios, es enemigo de Dios, habíamos dicho. Sin embargo, también sabemos que desde el momento que hemos aceptado a Cristo, Dios vive dentro de nosotros, somos el tabernáculo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Hay una lucha permanente entre el Espíritu de Dios y nuestro yo, o sea, nuestra carne, cada día. Y sabemos que nosotros tenemos que menguar a estos instintos de la carne, a estos frutos de las carnes, a estas cualidades de la carne todos los días para proseguir adelante y seguir el camino de la santidad. Es una lucha muy fuerte, estamos en guerra, en primer lugar contra nosotros mismos, pero en segundo lugar también estamos en guerra permanente contra principados, potestades, gobernadores de maldad de las regiones celestes. Porque toda persona que no sabe menguar, no sabe pelear contra su yo, contra su carne, obviamente hay una rienda suelta y está abierto los caminos para Satanás para actuar en estas personas. Estamos en guerra permanente todos los días y sabemos especialmente que Satanás toma control a las naciones, toma control a los hogares, toma control a todo país a través de la carne, a través del yo. Y Satanás en este tiempo ha levantado muchas fortalezas en seres humanos, en las mentes, y también han levantado en las naciones. Ha levantado fortalezas tremendas. Por ejemplo, si hacemos una pequeña remembranza de los principios de guerra espiritual, podemos ver de que los principados, potestades y gobernadores toman control en las naciones, especialmente en las partes altas, con la idolatría. Podemos ver en esta nación, por ejemplo, en los lugares altos, en los cerros, hay ídolos dedicados a personas, a María y tantas santas que supuestamente dice la Iglesia Católica. Y la gente cada vez va a peregrinar, va a ofrendar y va a hacer pactos permanentemente, y con esos los principados, potestades y gobernadores se fortalece más. Con eso adquiere más poder para gobernar a una nación en el sentido espiritual. Y controla las mentes, levanta fortalezas mentales, y la gente se vuelve más dura, y la gente está endurecido de los pecados prácticamente por la idolatría. De esa manera controla las naciones, controla a las personas, a las familias, Satanás, a través de la carne, especialmente a través de la idolatría y muchos pecados que el ser humano comete. Estamos en guerra permanente contra estos principados, potestades y gobernadores, pero habíamos dicho, primeramente estamos en guerra también contra nosotros mismos, porque debemos aprender a menguar para que el Espíritu de Dios se mueva libremente y podamos crecer en fe, podamos crecer en amor, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Y eso es el carácter de Dios. Esos son nuestros parámetros, debemos llevar esos frutos en este tiempo, y la iglesia especialmente debe llevar estos frutos especiales. El momento que el ser humano cayó en pecado, llegó un momento que el ser humano, Adán y Eva, traicionó a Dios en el huerto del Edén, obedeció en forma voluntaria, abrazó la doctrina del enemigo en el huerto del Edén. El huerto del Edén es solamente una especie de metáfora, un símbolo, pero si lo estudiamos, lo desglosamos profundamente, son cosas que el ser humano empezó a tener comunión con el enemigo, a tener comunión con, especialmente Eva, con el enemigo, y aceptó toda la doctrina satánica y comió, como dice el árbol
del fruto prohibido. Sin embargo, eso significa también de que aceptó toda esa doctrina, lo digirió. Igualmente Adán. Traicionaron a Dios, se transformaron en enemigos de Dios. Desde ese instante Satanás empieza a tomar control a través de la carne al ser humano y toma control de todo el planeta Tierra. Sin embargo, la gran noticia del Evangelio, las buenas nuevas, como dice en Isaías 61, es que Cristo de nuevo reconquistó para el ser humano en la cruz. Lo aplastó a Satanás su cabeza en la cruz. Y por eso que ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. Por eso que ahora somos redimidos y podemos guerrear con mayor libertad y podemos pisar a las serpientes y a los escorpiones, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos poder para ordenar a los demonios que salgan de las personas. Podemos atar a los demonios, a los principados, potestades y gobernadores, porque Jesús lo venció en la cruz. Y si creemos en Jesús, obviamente que tenemos esa autoridad dada por Dios hacia nosotros. Y vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que dice la palabra cuando el hombre empieza a traicionar a Dios, empieza en ese camino de la maldad, de la naturaleza caída, de la naturaleza adámica. En Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí empezó el problema y empezó esta guerra prácticamente entre el bien y el mal, y es necesario que entendamos de que estamos en guerra. El diablo no está jugando, Dios no está jugando, estamos en guerra. Es una lucha a muerte, es una lucha eterna, para la eternidad. Es una lucha decisiva que estamos pasando en este tiempo en la tierra. Sabemos que Dios nos invita, nos ama, ya hizo todo por nosotros. Sin embargo, debemos dar este paso y debemos entender que somos guerreros, somos integrantes del ejército de Dios, de Yahvé de los ejércitos, porque Dios es un Dios de guerra. Por eso dice Jehová, Yahvé de los ejércitos. Debemos entender en este tiempo que somos integrantes de ese Dios de guerra, ese Yahvé de los ejércitos. Somos integrantes, somos soldados de Yahvé de los ejércitos. Estamos en lucha todos los días. Por eso la palabra nos dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está hablando la palabra que estamos en guerra, especialmente en este tiempo. Por eso que nos da a Dios la armadura de Dios. No somos personas que está, digamos, en este instante en paz, sino estamos en guerra permanente, en guerra. Por eso que tenemos que saber tomar estas armaduras que Dios nos da. Y si hacemos un pequeño repaso, es bueno
entender esta armadura de Dios para ponerla en práctica y saber utilizarla adecuadamente. Así que es necesario dice: ceñios vuestros lomos con la verdad. Significa que siempre como hijos de Dios tenemos que andar en la verdad, practicar la verdad, para que el diablo no tenga parte con nosotros. Vestidos con la coraza de justicia, dice. Permanentemente debemos practicar en nuestras vidas la justicia, porque Dios es amante de la justicia, y si somos hijos de Dios tenemos que andar en justicia permanente, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Significa de que cuando predicas la palabra de Dios, das las buenas nuevas, significa que estás haciendo guerra espiritual también. Cuando estás evangelizando a la gente, estás en guerra espiritual, estás sacando del infierno a personas que estaban camino al infierno. Estás en guerra espiritual, estamos en guerra espiritual. Sobre todo tomando el escudo de la fe. Cuán importante es el escudo de la fe, ese escudo que en los tiempos antiguos utilizaba los guerreros para evitar los lanzazos, las flechas que eran envenenadas en las puntas con dardos especiales y daban muerte a la persona. Entonces el escudo tenía esa finalidad de evitar estos dardos. De igual manera, cuando tenemos una fe plena en Dios, cuando nuestra carne haya sido crucificada, cuando nuestra carne, nuestro yo haya sido muerto, y creemos en Dios, estamos con esa fe, que estamos con ese escudo que el enemigo no puede traspasar, ese escudo de la fe. Y es necesario saber usar este escudo, que es la fe, o sea, creer plenamente de que Dios está en nosotros, con nosotros, está peleando por nosotros. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo es una especie de es una especie de casco donde uno tiene que creer que realmente está salvo. Es necesario siempre creer que estamos salvos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es necesario que podamos saber en forma ya práctica, memorizada en nuestra mente, toda palabra de Dios, para cuando el enemigo empiece a atacar nuestra mente con ideas negativas, con ideas malas a nuestra mente, entonces podamos en ese instante usar las armas espirituales, especialmente la palabra de Dios, que es contrario a toda acechanza del enemigo. Debemos en este tiempo saber usar esas armas y debemos saberlas usar oportunamente en cada momento. Y si estamos en guerra, hay órdenes precisos que Dios da a su ejército. Dios da instrucciones precisas a todo hijo de Dios. En Mateo 10:8 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Son acciones de guerra espiritual lo que estamos en este instante enfocando. En el momento que oramos en este tiempo por los enfermos, estamos haciendo guerra espiritual. La mayor parte de las enfermedades físicas y psicológicas son producidas por Satanás. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Job, en la cual Satanás puso una enfermedad tremenda a Job. Le quitó recursos económicos, sus ganados, dio muerte a sus hijos y lo quitó todo prácticamente a Job. Satanás tiene ese poder para atacar al ser humano, especialmente cuando uno empieza a moverse en su yo, en su carne. Satanás tiene esa facultad, ese poder para atacar al ser humano. Por eso es que cuando obedecemos
las órdenes de Dios, cuando imponemos manos, cuando hay algún enfermo, estamos haciendo guerra espiritual. Cuando oramos por leprosos, o sea, en Chile no hay leprosos, pero en los países tropicales hay todavía lepra. Pero hay otras enfermedades en Chile, por ejemplo, hay las alergias, es muy común las alergias en tiempos especiales. Entonces debemos orar por personas con problemas de enfermedad, de todo tipo de enfermedad. Resucitar muertos. En este tiempo no estamos resucitando muertos, pero sin embargo debemos hacerlo. En países como África, donde el Espíritu de Dios se está moviendo fuertemente, en Corea del Sur, por ejemplo, es muy natural, muy común de que se ore y resucitan los muertos. Sin embargo, debemos orar, dice, resucitad muertos, que es un principio también de guerra espiritual. Es importante de que Satanás lanza espíritus de muerte. Lanza espíritus de muerte para que la persona muere, porque la muerte viene de Satanás. Hace días estaba hablando con una persona que estaba orando una noche y vino, por ejemplo, dice en esa noche, espíritus de muerte, demonios terribles que acechaban en esa casa, y la persona que estaba ahí se dio cuenta de que eran espíritus de muerte. Y Dios le dijo, son espíritus de muerte, hagan guerra espiritual. Y bueno, la persona que vivían no entendieron, y justamente murió la esposa de un pastor, por ejemplo. Entonces, necesario entender de que la muerte viene de Satanás, porque Dios no es un Dios de los muertos, Dios es Dios de los vivos. Dios nos quiere ver vivos. Así que cuando haya enfermedad, haya amenaza de muerte, son generalmente cosas que traen los principados gobernadores de maldad. Es necesario enfrentar, hacer guerra espiritual, atarlos, inhabilitarlos, porque tenemos el poder que Dios ha puesto en nosotros para hacer esto. Nos ha dado la autoridad. Por eso dice, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Cuán importante es entender en este tiempo. Muchas iglesias pentecostales han dejado de ejercer esta autoridad, han dejado de hacer guerra espiritual, han dejado de hacer liberaciones, sanidad interior, orar por los enfermos. Son cosas que Dios ha instaurado para su iglesia, son principios de guerra espiritual. En este tiempo debemos ejercer esta autoridad que Dios nos ha dado, porque estamos en guerra con el enemigo. En Marcos 16, 17 nos dice en forma especial y más fuerte la palabra de que en realidad nos hace entender que estamos en guerra espiritual. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son principios de guerra espiritual, son principios que debemos en este tiempo como iglesia practicar, porque habíamos también enfocado en otra prédica de que antes Dios es el que guiaba al pueblo de Dios en el desierto. Cuando se movía las nubes o se movía el fuego, ellos tenían que moverse. Pero llegó un momento que nosotros llevamos a Dios en nuestro corazón, llevamos el tabernáculo de Dios, porque somos el templo de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros llevamos a Dios en nuestras vidas, y Dios se glorifica en nuestras vidas y se va a glorificar en las acciones que vamos a tomar, en los mandamientos que tenemos que cumplir con relación a la salvación, a la sanidad interior, a la liberación.
Dios va a hacer, se va a glorificar, obviamente porque Él nos dio esa orden y debemos cumplir en este tiempo. Son mandamientos para cada cristiano, son mandamientos para su iglesia que debemos ejercer en este tiempo. Debemos atar principados, potestades y gobernadores en esta nación, porque esos son los que controlan las mentes y levantan fortalezas en las vidas. Por eso que la gente que se le predica a veces no quiere saber nada, está endurecido, tiene fortalezas en la mente. Es necesario ejercer la autoridad de Dios en esta nación, en los hogares y en todas partes, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y también debemos entender de que estamos en guerra en realidad en este tiempo. Esta guerra se va a terminar. Nos dice la palabra de Dios, nos dice en la profecía de las 70 semanas, especialmente en la última semana de la semana 70 que habló el profeta Daniel. Ahí nos muestra en el Armagedón cómo Dios termina esta guerra definitivamente, derrotando a Satanás y derrotando a la gente que se ha sublevado contra sus principios. Va a raer a la tierra totalmente y nos muestra la palabra en forma bien clara, con todos los juicios que va a caer y vienen ya, podemos ver en Daniel y Apocalipsis. Vamos a un poco enfocar los principios de esta guerra espiritual y cómo se va a materializar ya en forma global en toda la tierra, lo que va a poner fin en realidad a esta lucha entre el bien y el mal. En Joel 2.1 nos dice: tocad trompeta de Sión. Está hablando tocad trompeta del pueblo de Israel, o sea, de Sión. El pueblo de Israel físico, sabemos que es Israel, pero también nosotros somos injertados en Israel, somos el Israel espiritual. Y dice tocad trompeta de Sión, o sea, dice tocad, alarma, guerra, trompeta. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, día de sombra. Sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballos correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego que consumen hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada delante de él tiemblan la tierra, se estremecerán los cielos y el sol, la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor. Yahvé dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Son palabras del día de la venganza del Dios nuestro. Esto también hay que predicarlo a la gente que es obstinado, rebelde a los principios de Dios, gente que se burla de Dios, gente que ve la creación con sus ojos, ve todas las maravillas de la creación del universo, de las galaxias. Sin embargo, se burlan de Dios sabiendo que hay un creador en todo esto.
Y por eso que debemos nosotros entender, predicar y enseñar a la gente que se vive momentos de gracia, momentos en los cuales el ser humano tiene oportunidad de poder todavía arrepentirse. Es necesario que esto se difunda y nosotros como pueblo de Dios entendemos que estamos en guerra, entendemos de que va a llegar un momento que todo va a desenlazarse. Estamos viviendo ya vísperas de todo el desenlace. Vemos cambios en el clima, vemos el calentamiento global, vemos cómo la sociedad se va denigrando, cómo el humanismo está imponiendo sus propias normas, la carne está imponiendo sus propias normas. Vemos que la estatua que soñó Nabucodonosor, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, los pies de hierro mezclados con barro, que están actualmente fortaleciéndose cada vez más, que está con su mayor poderío, pero sin embargo está a punto de que la roca no cortada por mano va a caer sobre esa estatua y va a ser pedazos, va a ser trozos. Estamos en momentos eminentes de que esto ocurra y debemos predicar a la gente y para poder arrebatar a la gente que está yendo al camino del infierno. Obviamente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la palabra, sino es contra principados, potestades, gobernadores de maldad de las regiones celestes. Siempre antes de que empecemos a evangelizar, empecemos a dar la palabra, hay que atar esos espíritus inmundos que controlan la mente a la gente. Hay que hacer guerra espiritual, interceder por esa persona. Nuestra guerra tiene que ser estratégica para conquistar. Sabemos que cada persona está en las manos de Satanás y Satanás tiene sus estrategias especiales para cautivar a la gente, para tener en las cárceles espirituales. Pero como hijos de Dios nosotros también tenemos estrategias que Dios nos ha dado. Nos ha dado para guerrear y atar esos espíritus inmundos y arrebatar de las manos del enemigo, de las garras del enemigo, a estas personas que están presas. Ponga en práctica esto y creyendo plenamente en Dios va a haber resultados. Yo muchas veces, por ejemplo, personalmente he orado por mucha gente por liberación, y una vez liberado se ha orado por sanidad física, y hay gente que se ha sanado incluso de cáncer. Entonces a veces es necesario atar, liberar a la gente de espíritus inmundos, y después se ora por sanidad física. Los resultados son más espectaculares. Así que es bueno que pongamos en práctica. El tiempo ya se acerca para terminar el programa. Vamos a empezar a orar por las necesidades que está llegando en este instante a la radio. Vamos a orar. Daniel Contreras saluda al hermano Winston, le desea muchas bendiciones a su ministerio. Está llamando a la granja. De igual manera le mandamos saludos y bendiciones, y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Ricardo Morales pide oración de liberación sobre la depresión que tiene San Ramón. Amado Rey que estás en los cielos, glorifícate en esta vida, glorifícate, oh Rey Santo. Atamos todo espíritu de depresión, de suicidio, de muerte, espíritu de melancolía, de tristeza, de fracaso, lo atamos en esta vida, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Sales de esa vida en el nombre de Jesús, sales de esa vida en el nombre de Jesús, sales en el nombre de Jesús, sales ahora en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena esta vida, llena, sana este corazón, sana este alma en el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Rey, gracias Rey, gracias Señor. Tú lo has hecho, lo creemos. Irene Pardo saluda al hermano Winston, felicita por su ministerio radial. La Cisterna, le mandamos saludos y bendiciones a la hermana Irene Pardo.
Evelina Escudero pide oración de sanidad a la úlcera nerviosa que tiene el bosque. Amado Rey que estás en los cielos, glorifícate, glorifícate, porque esta persona cree en tu palabra, cree en el poder sanador de tus manos. Oh Rey Santo, por tus llagas fuimos curados hace 2000 años. Creemos en este acto que has hecho por nosotros, oh Rey Santo. En esta noche ordenamos a ese aparato digestivo que vuelva a su estado normal. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo de enfermedad, te vas fuera de esta vida, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de enfermedad gástrica, te vas fuera de esta vida, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Ordenamos a esta úlcera que vuelva a su estado normal, este tejido digestivo que vuelva a su estado normal. Ordenamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Yolanda Escudero saluda al hermano Winston, pregunta qué se puede conocer el tiempo cuando comienza el periodo de la tribulación de la tierra. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que el día y la hora nadie la conoce? ¿Cuándo vendría? Su pregunta es bastante interesante. Hay que leer más la palabra, especialmente les recomiendo que lea la palabra de Mateo 24, donde están las señales de su venida, y especialmente la parábola de la higuera, en la cual es bastante claro. Dice: cuando veis reverdecer la higuera, dice, cuando se ponga tierna sus ramas, ciertamente el verano está cerca, a las puertas. Higuera representa a Israel, es el pueblo de Israel. Israel empieza a reverdecer en 1948, y si computamos 1948, porque la palabra dice ciertamente esta generación no pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces está hablando de generación, y una generación bíblica en Salmos 90:10 dice es 70 y 80 los robustos. Entonces si computamos en 1948 de la fundación de Israel hasta más 70 años, nos da el 2017. Nos estaría dando una señal bastante práctica de que sería la última semana de la semana 70, o sea, los últimos 7 años, el 2017 estaría empezando. Pero esto significa de que debemos estudiar profundamente la palabra, porque dice el día y la hora nadie lo sabe. Obviamente es para la gente que está en tibieza espiritual, gente que nos está consagrando a Dios, porque dice va a venir como ladrón para la gente que está en tinieblas, en la oscuridad, o está descarriada. Pero aquella gente que está en la luz va a saber exactamente, estudiando la palabra profética, la venida de Cristo. Estaríamos a la puerta o sea, el verano estaría a la puerta, es eminente el retorno de Cristo, y le pediríamos que estudie especialmente el libro de Daniel, donde da pautas muy importantes de las 70 semanas. Así que en otro programa vamos a aclarar más esta palabra profética. Sin embargo, estamos en vísperas de que todo se desenlace, porque vemos una denigración a nivel mundial en el aspecto social, económico, en todo sentido. Macarena Donosa pide oración por restauración a su matrimonio de San Bernardo. Amado Rey que estás en los cielos, te pedimos en esta noche de que restaures la vida de este matrimonio. Glorifícate en este matrimonio, glorifícate, oh Rey Santo, glorifícate, glorifícate, oh Rey Santo. Recibe restauración en el nombre de Jesús, recibe restauración en el nombre de Jesús. Ya estamos terminando nuestro programa, y le mandamos grandes saludos a todos los hermanos. Sigamos adelante. Es muy importante estar velando y orando en este tiempo, y estar en guerra espiritual permanentemente, porque esto le agrada a Dios. Si no estás haciendo guerra espiritual, no estás evangelizando, no estás poniendo tus manos sobre los enfermos, no estás echando demonios, no estás orando para que los muertos resuciten,
es que no estás en guerra espiritual, estás en una situación pasiva y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que estemos en guerra porque somos integrantes de su ejército, estamos en guerra contra Satanás y Satanás no está jugando, está llevándose mucha gente al infierno. Así que lo instamos a que empiecen con el poder del Espíritu Santo a estar en guerra permanente contra el enemigo, también contra nuestra carne, que es el que abre puertas al enemigo. Grandes bendiciones, grandes saludos, hasta el próximo programa. Amén.